y en esta ocasión nos acompaña en los estudios el abogado Miguel Eduardo Bueno Olazábal. Él está postulando al Senado Nacional por el Partido Libertad Popular. Él lleva el número 9. Señor, bueno, muchísimas gracias por estar en las instalaciones de la revista. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a la importante audiencia de Caretas. Recordando que yo he sido lector desde pequeño de esta revista, recuerdo los números que eran en tamaño muy extenso que compraba mi abuelo, y luego he sido yo su suscriptor innumerables años. Estábamos conversando un poco fuera de cámaras, que usted no es de Lima, usted es de Cusco. No, soy cusqueño, efectivamente. Y también estábamos conversando, ¿no? El hecho de que es la primera vez que postula un cargo público, ¿no? Sí, es la primera vez que se involucra en la política. Es la primera vez en la que intervengo en política activa, ¿no? Siempre he tenido un interés por la vida pública, pero en sus años de juventud, ¿tuvo algún tipo de vínculo con algún partido? ¿Simpatizó con alguna agrupación? Sí, yo fui simpatizante primero y después militante del Movimiento Libertad, y estuve vinculado a todo el tema de la elección de Vargas Llosa, que lamentablemente no tuvo buen resultado, y permanecí en el Movimiento Libertad en el Cusco hasta que se disolvió. ¿Qué recuerdos tiene de esa etapa de juventud? Porque me imagino que habrá sido los 20 años, los 23 años. A los 20 y tantos. Sí. Bueno, recuerdos muy gratos. Había una ola liberal, ¿no? A fines de los 80, ¿no? Donde varios jóvenes se adherían a las ideas de Vargas Llosa. Curiosamente pasó eso cuando lo que se pretendió es estatizar la banca. Si hay algo que es impopular, es el sistema financiero. Sin embargo, se vio que ese podía ser un primer paso en el cual se podría avanzar a un totalitarismo. Y entonces muchísima gente pensó que se rompía el equilibrio, y por eso hubo un gran apoyo en un inicio al Movimiento Libertad. Probablemente no prosperó después por las asociaciones con otros partidos del mismo espectro que tuvo. Y bueno, yo tuve participación en militancia, estuve de jefe de un colegio, de jefe de personeros, y vi cómo fue todo el escenario. Y después que terminó la elección y ya terminó el tema, a través del Instituto del Ciudadano, que era un ente vinculado al Movimiento Libertad, y con el apoyo de la Fundación Naumann, realizamos en un grupo de personas una serie de tareas referidas a, digamos, la difusión de las ideas liberales, la noción de la economía de mercado, del Estado de Derecho, la comparación con otras corrientes y categorías, y fue un ejercicio muy enriquecedor y muy interesante porque lo hicimos en el Cusco, en Arequipa, en Piura, en Trujillo y desde luego en Lima. Claro. Ahora, por lo que yo he podido revisar de su experiencia, bueno, usted ha estado bastante en la academia, ¿no? Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene estudio de posgrado en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Yale, ¿no? Y básicamente su experiencia como abogado ha estado en el tema financiero, ¿no? Financiero, sí. Usted estuvo 25 años en el BBVA. Perú. 25 de gerente. De gerente, un ¿no? tiempo más, ¿no? Sí, cuéntenos cómo así se animó ahora sí dejar la comodidad, se podría decir, ¿no? El sistema financiero, no estar tanto tiempo a meterse a la política. ¿Qué lo motivó a poder tomar este desafío? Lo que yo creo es que hay que hacer un cambio en el elenco de la política, hay que renovar los partidos y hay que renovar a los políticos. Hay que hacer además un esfuerzo de docencia cívica para que la ciudadanía participe, para que busquemos la meritocracia, para que se institucionalice el país y para que tengamos una expectativa, ¿no?, de cambio y de proyección. La idea de Libertad Popular, que es un partido que tiene el ideario liberal, es pensar en tanto Estado como sea necesario, pero también en tanto mercado como sea posible. Y la idea que planteamos es recuperar la dignidad del país y pensar en un futuro con esperanza y con dirección. Que justamente lo que no hay en este momento es esperanza. Hay una fuga impresionante de jóvenes talentos que están encontrando que no tienen un espacio de desarrollo en el Perú y que se van a ir probablemente a desarrollar su proyecto de vida fuera. La idea, creo, sería que sigan saliendo los jóvenes a mejor capacitarse, pero que puedan regresar al Perú para contribuir. Entonces, mi preocupación directa, que creo que es la de todos los ciudadanos, es pensar que el Perú es viable, pensar que no va a ser fagocitado y vamos a vivir en la informalidad y con gobernantes impresentables, sino que nuestros hijos y nuestros nietos, los míos y los de ustedes, van a poder vivir en el Perú y emprender su proyecto de vida. Esa es, digamos, la razón por la cual yo he decidido entrar en política activa y porque he pensado además que
Nunca hay vacío de poder porque si es que alguien no ocupa un espacio del poder, es ocupado inmediatamente por otros. Y el problema que se ha dado en el Perú es que sectores ilustrados, sectores que no van a vivir de la vida política, se han ido apartando progresivamente ante toda la podredumbre del ejercicio de la política. Y entonces hay que recuperar esos espacios, porque si no, el elenco de los partidos y de los políticos va a ser el mismo. Y al final vemos, por ejemplo, cómo es posible que candidatos prontuariados, candidatos que no tienen la idoneidad ni profesional, ni personal, ni moral, están como políticos elegidos desempeñando cargos. Ahí hay un mal control que han hecho los partidos políticos para poner a esos candidatos. Hay probablemente una revisión solo formal del Jurado Nacional de Elecciones y hay un desconocimiento de la ciudadanía para elegir a esos sujetos que simplemente dan vergüenza en el ejercicio de la ahí los función partidos pública. políticos lamentablemente no tienen los filtros necesarios, ¿no? Vayamos a sus propuestas, ¿no? Usted es un defensor académico del secreto bancario, pero ¿cómo equilibrar esa defensa, ¿no?, de ese aspecto con la necesidad del Estado de levantar este dicho secreto para combatir el lavado de activos, el tema de la corrupción y el narcotráfico? Es un tema muy interesante y en realidad ya está el marco establecido. Tal vez habría que darle algunos aspectos de mayor viabilidad y agilidad, pero resulta que el tema de la intimidad de la persona en todos los ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito ideológico, en el ámbito religioso y en el ámbito patrimonial, debe tener un marco de protección frente a la acción del Estado que puede ser arbitraria en algunas oportunidades. Entonces, de lo que se trata es de que no se produzca un conflicto de derechos y hay que ver la primacía. Yo tengo un interés privado, tengo un interés particular, pero jamás podría estar por encima del interés general. En consecuencia, el mecanismo adecuado para que se produzca el levantamiento del secreto bancario es el que se encuentra establecido con precisión de un tema por un plazo y a raíz de una investigación concreta. Esa es una función que tienen los jueces y que lamentablemente no todos la conocen, porque por ejemplo en un tiempo anterior los fiscales que no tienen esa potestad creían que la tenían y los jueces que tienen esa potestad no sabían que la tenían y entonces hacían pedidos a través de la Superintendencia de Banca y Seguros. Un juez es competente para levantar el secreto bancario en cualquier trámite que se le pudiera plantear. No es el único porque hay otros casos de excepción, como por ejemplo el fiscal de la Nación, no cualquier fiscal, no un fiscal supremo, no un fiscal superior, no un fiscal provincial, solo el fiscal de la Nación en casos vinculados a altos funcionarios, a temas de terrorismo, a temas de narcotráfico. El superintendente de banca tiene también la facultad y el presidente de una comisión investigadora del Congreso de la República con el voto mayoritario de esos integrantes a raíz de un asunto que pudiera ser de interés público, de interés general y, como digo, con el voto mayoritario de los integrantes de esa comisión. Entonces, está bien. El debate que se presenta es si es que la SUNAT, o sea, el ente recaudador de tributos, debería tener o no directamente esa facultad. Y ahí, digamos, hay una barrera de protección, pero que se puede levantar, que es la del levantamiento de secreto bancario ordenada por un juez a pedido de la SUNAT. La SUNAT normalmente lo hace de esa manera, respeta el trámite, pero el debate es si podría o debería tener directamente esa atribución. Y eso genera algunos escenarios de límite porque... Claro, porque ahí estamos, o sea, cuando se solicita el secreto bancario, ¿no?, la fiscalía lo hace, ¿no?, para poder investigar. Sí, efectivamente. ¿No? Ahí habría una suerte de conflicto entre SUNAT y fiscalía, Sí, ¿no? irían por cuerdas separadas, ¿no? Por el levantamiento de secreto bancario para temas tributarios iría la SUNAT, por los temas de investigación por la comisión de diversos delitos, la fiscalía. Ahora, le señalaba, ¿no? Bueno, usted ha tenido bastante tiempo en el sector privado, ¿no? ¿Cómo garantizaría su gestión como senador que no conline con este tema de los intereses de la banca privada, ¿no? Hemos visto que muchos políticos han llegado al Parlamento y han legislado en favor de sus intereses. Entonces, ya existe esta desconfianza de la ciudadanía al momento de qué candidato va a entrar al Parlamento para legislar en favor del país o en favor de sí mismo. ¿Cómo usted podría garantizar? Justamente yo quiero ingresar a la actividad política para adecentarla y una de las cosas que yo planteo es que todo tiene que ser transparente y todo tiene que ser en función a la eficiencia, a la meritocracia y al respeto de valores y principios republicanos, ¿no? Por eso cuando alguien asume un cargo por representación popular o tiene un alto cargo en el manejo de la cosa pública tiene que actuar con absoluta transparencia defendiendo los intereses del país y no
no los intereses particulares, mucho menos los intereses de un sector. Justamente al abrazar las ideas del liberalismo, estamos en contra de cualquier figura mercantilista, ¿no? Que es lo que usted ha señalado, que, por ejemplo, se puedan obtener beneficios, concesiones, ventajas, prebendas a través del ejercicio público y estableciéndose conexiones que no son operativas. Yo creo que si vamos a intentar adecentar la política y actuar con reglas absolutamente claras, lo último que podemos hacer es eso. Yo pienso además que el nivel de corrupción que existe es tan grave que se tiene que marcar la diferencia actuando de una manera completamente diferente. ¿Como cuál? Por ejemplo, el tema de la corrupción es un tema que es la central de los candidatos también. Es un tema transversal, lamentablemente. Hay corrupción pequeña y corrupción grande. La corrupción pequeña es, por ejemplo, un pequeño pago para un trámite. La corrupción es acceder a una coima de un policía que lo encuentra uno cometiendo una infracción y en vez de aplicarle la sanción negocia con el conductor para exonerarle de esa sanción de multa a cambio de una dádiva inclusive con yape, ¿no? Es una cosa impresionante. Y eso es lo pequeño, lo cotidiano y también lo grande, lo escandaloso, y para eso podemos hablar de todo lo que ha pasado a nivel gubernamental en los últimos 20 años. Entonces hay que marcar una diferencia con eso. Hay un eslogan que Rafael Belaúnde, el candidato a la presidencia de Libertad Popular, esbozó en el mitin de Cantorrey en San Juan del Lurigancho el domingo pasado, es antes muerto que corrupto, ¿no? Centra a la política a servir, es un apostolado, es un servicio. A la política no se entra a obtener beneficio o a vivir de ella. Y en consecuencia hay que transparentar todo, hay que actuar bajo principios republicanos, hay que tener una actuación ética y hay que ser totalmente, guerra total, tolerancia cero a la corrupción. Por eso ese eslogan me parece muy potente, antes muerto que corrupto. Okay. Usted también es partidario de la seguridad jurídica, ¿no? Ha mencionado, ¿no?, que la inversión huye por el tema de la inestabilidad, ¿no? Hemos tenido casi una década de inestabilidad política, ¿no?, con los cambios de presidentes. ¿Qué reforma constitucional usted plantearía desde el Senado para que, por ejemplo, un tema que es muy sensible, los contratos que hay con el Estado, no se vean vulnerados en cada cambio de gobierno? Hemos visto hace poco que se cayó el contrato de la nueva carretera central, ¿no? Finalmente ya el tema ha quedado un punto muerto, ¿no?, con este consorcio francés. En ese aspecto, ¿qué usted propone? Es bien importante que el Perú como Estado brinde seguridad jurídica en todo y se tienen que respetar los contratos que el Estado establezca, porque precisamente la garantía de celebrar un contrato a largo plazo que va a implicar una inversión extraordinaria significa que van a transcurrir varios gobiernos de manera sucesiva, y entonces, ¿qué pasa si el siguiente gobierno tiene una idea diferente, si tiene una concepción ideológica diferente? Podría dejar sin efecto ese contrato. Entonces el riesgo que asume el inversionista es muy grande. Entonces se tiene que asegurar esto, tiene que haber estabilidad, y desde luego hay una cosa que es bien importante que hay que considerar, y es que absolutamente cualquier contrato puede ser negociado. No hay ningún problema con negociar y renegociar un contrato, pero eso es una cosa, y otra cosa es patear el tablero. Entonces le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínese que en esta calle que estamos viendo, en esta fantástica vista que se tiene desde este piso, hay el interés de alquilar un inmueble, y hay 5 inmuebles posibles. ¿Cuál va a ser el que se arriende? El que probablemente dé mayores seguridades, el que tenga, digamos, más confianza, si es que son los propietarios. Y el que va a arrendar va a escoger dónde arrienda, va a ver el sitio que sea más adecuado. Igual es con los estados, porque en este momento lo que tenemos que hacer más bien es ver cómo viene la inversión que va a generar un desarrollo. Y los inversionistas, así como nos miran a nosotros, miran a otros países que pueden tener más seguridad. ¿Pero qué hacemos, candidato Bueno, cuando estas empresas, no, usted señala, no se puede renegociar cuantas veces sea, pero qué hacemos cuando estas empresas amenazan al Estado peruano con llevarnos a arbitrajes que finalmente después podemos perder? Es que hay la solución de los conflictos pasa por los propios mecanismos que tiene establecido el contrato. O sea, le pongo un ejemplo del mundo privado y después vamos al mundo de los contratos entre el Estado y empresas. Si, por ejemplo, usted celebra un contrato de lo que fuera y hay alguna situación que significa que no se está cumpliendo con los términos del contrato, usted puede renegociar el contrato, puede resolver el contrato, puede ir inclusive al Poder Judicial según cuáles sean las cláusulas que se hubieran establecido, o puede ir a un arbitraje. Lo que usted no puede hacer es incumplir de manera directa o, de hecho, ponerse en situaciones que no son las contempladas en el contrato,
todo contrato tiene mecanismos de solución, y si es que la solución no va a producirse entre las propias partes, hay mecanismos que el propio contrato establece, como el sometimiento a cortes internacionales, a las cortes judiciales que correspondan. Entonces, lo que no se puede de parte de una empresa o de parte del propio Estado es patear el tablero. Lo que hay que hacer es solucionar los conflictos por la vía que corresponda. Ahora, los contratos son dinámicos, son de largo plazo. Las condiciones originales en las cuales se pudo celebrar un contrato pueden variar. Y si varían, se puede ajustar la ejecución y los términos del contrato. No hay ningún problema con eso. El problema me parece que se da cuando se quiere patear el tablero. Y al patear el tablero sí hay consecuencias. Y la prueba de eso es que el Estado peruano ha perdido varios arbitrajes a nivel internacional, porque no ha respetado el camino que establecía el propio convenio para solucionar los conflictos. Ahora, hablando del Estado, ¿no? Usted también es de la idea que debería haber una reforma del Estado. Se habla muchísimo, sí. Hay infinidad de instituciones que tienen la misma función, la planilla de los trabajadores, hay un gasto excesivo. Sí. ¿Cuál es su posición sobre eso? Yo creo que hay que hacer una mejora del Estado, tiene que hacerse una racionalización de cuáles son los gastos según el presupuesto, qué es lo importante. Yo creo que no se puede ir el grueso del presupuesto al gasto corriente. En los sueldos. En los sueldos y en gastos generales. Y así. Todo eso se tiene que hacer, se tiene que redefinir el tamaño del Estado. Probablemente sería necesario hacer alguna revisión para fusionar algunos ministerios. Y por ejemplo, yo tengo la idea de que se tiene, como cusqueño que soy, tengo la idea de que se tiene que descentralizar el poder en una reestructuración del aparato estatal para que el Perú no siga siendo un pulpo con una cabeza y unas de regionalización fue malo. No funcionó. No ha funcionado. Y no ha funcionado por obra del centralismo, por el mal diseño, pero lamentablemente hay que decirlo también, por ausencia de suficiencia técnica, de capacidad de las élites regionales, que no han sabido afrontar. Los gobernadores regionales también no han cumplido con esa tarea. Muchos de ellos también están involucrados en corrupción. Sí, en muchos. No distribuyen realmente el dinero que se les encarga, ¿no? En los lugares con más ingresos presupuestarios y con más canon es donde más presidentes o gobernadores regionales están. Actos de corrupción. Y lo más impresionante es que del presupuesto asignado, en muchos casos, no se llega a la ejecución completa a final de año, y como ese dinero no se ejecuta, regresa al Tesoro Público para la asignación presupuestaria del siguiente año. Entonces ahí tenemos un problema de gestión. Pero igual tenemos que revisar cómo es la estructura de la regionalización, que es una cosa necesaria, que la tenemos que ver. Aunque haya fracasado, hay que pensar por qué fracasó y por qué razón la tendríamos que volver a hacer. Y a mí me parece, por ejemplo, que no tiene ningún sentido pensar en un Perú regionalizado en lo que fueron los antiguos departamentos. Tumbes es una región, Arequipa es una región, y no tiene sentido, ¿no? Lo que sería importante es establecer cortes transversales y macrorregiones, macrorregiones y establecer cuáles son las atribuciones que se tienen que dar. Y hay otra cosa que tenemos que ver. Al nacimiento de la vida republicana, Lima era una ciudad importante, pero Trujillo también lo era, el Cusco, Arequipa, y ahora ya no. Es la ciudad notablemente más grande e importante en todo sentido, en población, en economía, en dimensión. Entonces hay que empezar también por hacer un traslado del poder simbólico, ¿no? Se empieza con lo simbólico y luego se continúa. Por ejemplo, a mí me parece, así como se está hablando, que el Cusco es la capital histórica del Perú. Algún candidato en este y en procesos electorales anteriores ha planteado que la capital sea Huancayo, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, para descentralizar simbólicamente el poder, en alguna ciudad importante de la costa debería estar el Ministerio de Agricultura. En Apurímac, que es un centro tan importante de recurso minero, debería estar el Ministerio de Energía y Minas. En el Cusco debería estar el Ministerio de Cultura. Usted lo que plantea es centralizar los ministerios. Y esa primera figura es solo simbólica, pero es muy importante. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, funciona en Arequipa. Entonces, no es un tema de más costos, sino un tema de traslado simbólico del poder a diferentes lugares del territorio peruano. Ok. Bien, señor Miguel, bueno, muchísimas gracias por estar en los estudios de la revista Caretas. Le doy brevemente algunos segundos para que usted pueda
dirigirse a esa Cámara y decirle al público por qué debería apostar por usted, por Miguel Bueno, el número 9 al Senado Nacional por Libertad Popular. Muchas gracias por la oportunidad. Yo soy Miguel Bueno, voy por el Partido Libertad Popular, que lleva la presidencia a Rafael Belaunde, y yo postulo al Senado Nacional, es decir, con votación que se puede dar desde cualquier localidad de nuestra patria, y voy con el número 9, y pienso que Libertad Popular es una alternativa que es novedosa, y yo entro en política porque quiero contribuir al adesentamiento de la política, a la institucionalización del país y a contribuir a que el Perú sea un país vivible para nuestros hijos y para nuestros nietos. Estuvo con nosotros el candidato Miguel Bueno, quien va con el número 9 por el Partido Libertad Popular al Senado Nacional. Sigan sintonizando nuestro canal de YouTube aquí en la revista Careta, que vamos a seguir con las entrevistas a los aspirantes a la presidencia y también al Parlamento.